Los depredadores humanos poblan nuestra sociedad. Stefan Verstappen, defensa contra el psicópata. Los psicópatas son depredadores humanos. Coaccionan, manipulan, mienten, roban, defraudan, abusan y quitan la vida, sin sentir culpa o remordimiento. Un experto líder en psicopatía, Robert Hare, estima que el 1% de las personas son psicópatas, mientras que la psicóloga clínica Martha Stout sugiere que esta cifra está más cerca del 4%. Estudios indican que los psicópatas están sobrerepresentados en el mundo ejecutivo corporativo y en la política. En este video vamos a explorar la psicología del psicópata, ya que este conocimiento puede ayudarnos a minimizar el daño que nos infligen a aquellos que nos importan y a la humanidad en general. En comparación con otros trastornos clínicos importantes, se ha prestado poco atención sistemática a la psicopatía, aunque es responsable de mucho más malestar social y perturbación que todos los demás trastornos psiquiátricos combinados. Los psicópatas se encuentran en todos los segmentos de la sociedad, y hay una buena probabilidad de que usted tendrá un encuentro doloroso o humillante con uno. Su mejor defensa es entender la naturaleza de estos depredadores humanos. Robert Hare, sin conciencia. Individuos como Ted Bundy, Charles Manson o Jeffrey Dahmer son los que vienen a la mente cuando la mayoría de la gente piensa en el psicópata, y aunque tales individuos son psicópatas, representan un extremo de este trastorno. La mayoría de los psicópatas, en lugar de cometer crímenes violentos, se dedican a actos inmorales que pasan desapercibidos del sistema de justicia penal, maltratarán a miembros de la familia o descuidarán su bienestar, engañarán a otros por dinero, mentirán patológicamente o manipularán a otros para fines egoístas. Muchas personas no saben nada sobre este trastorno, o si lo hacen, piensan solo en términos de personas que han quebrantado conspicuamente la ley muchas veces, y que, si son atrapadas, serán encarceladas. La mayoría de los psicópatas no están encarcelados. Están aquí fuera en el mundo con usted y conmigo. Martha Stout, el psicópata de al lado. La razón por la que la mayoría de nosotros nos abstenemos de explotar y dañar rutinariamente a otros es porque tenemos una conciencia. Nos identificamos con el sufrimiento de los demás y si hacemos sufrir a otro, sentimos culpa. Los psicópatas no tienen conciencia y les falta la capacidad de sentir empatía y culpa. De hecho, un psicópata no siente amor, amistad o conexión emocional con nadie en absoluto. Si los psicópatas mantienen lazos con otras personas, es solo porque los ven como una posesión, recurso o herramienta. Este vacío sin emociones que existe en el corazón del psicópata los hace capaces de participar repetidamente en actos que dañan a otras personas. Incluso profesionales experimentados y curtidos encuentran perturbadora la reacción de un psicópata a un evento desgarrador o escucharlo describir casualmente una ofensa brutal como si se hubiera pelado una manzana o se hubiera abierto un pescado. Robert Hare, sin conciencia. O como continúa, el psicópata es una persona egocéntrica, insensible y sin remordimientos que carece profundamente de empatía y la capacidad de formar relaciones emocionales cálidas con otros. Una persona que funciona sin los frenos de la conciencia. Si lo piensa, se dará cuenta de que lo que falta en esta imagen son precisamente las cualidades que permiten a los seres humanos vivir en armonía social. Robert Hare, sin conciencia. En lugar de las conexiones emocionales que crean significado en la vida de las personas normales, la vida interna del psicópata está impulsada por el principio del placer y la necesidad de excitación continua. Muchos psicópatas son alcohólicos, adictos a las drogas o al sexo, y participan en comportamientos altamente riesgosos. Pero el estimulante más seductor para un psicópata es el poder. No importa si son criminales de carrera, parásitos desempleados, gerentes intermedios, directores ejecutivos, financieros, burócratas o políticos, la mente del psicópata está obsesionada con controlar a otras personas. O como explica Martha Stout, el premio a ganar puede ir desde la dominación mundial hasta un almuerzo gratis, pero es siempre el mismo juego,
controlar, hacer que otros salten, ganar. Martha Stout, el psicópata de al lado. Robert Hare comparte un fragmento de un informe psicológico sobre un psicópata llamado Earl. Lo más destacado sobre Earl es su obsesión con el poder absoluto. Valora a las personas solo en la medida en que se plieguen a su voluntad o puedan ser coaccionadas o manipuladas para hacer lo que él quiere. Constantemente evalúa sus posibilidades de explotar personas y situaciones. Robert Hare, sin conciencia. Aunque desde nuestro punto de vista el psicópata sufre un trastorno mental severo, los psicópatas no ven nada malo en sí mismos y a veces son francos al afirmar que su condición es una bendición. Su falta de vínculos emocionales e incapacidad para sentir empatía y culpa les otorgan una ventaja sin precedentes en lo que es un mundo de todos contra todos, o eso dicen. Ted Bundy, por ejemplo, se refirió a la culpa como un mecanismo de control social poco saludable que hace cosas terribles al cuerpo. Dado que ven su psicopatía como un beneficio, no debería sorprender que los intentos de rehabilitar a los psicópatas fracasen miserablemente. Al resumir la literatura sobre los llamados tratamientos para la psicopatía, Robert Hare explica: muchos escritores sobre el tema han comentado que el capítulo más corto en cualquier libro sobre psicopatía debería ser el que trata sobre el tratamiento. Una conclusión de una sola oración como no se ha encontrado un tratamiento efectivo o nada funciona, es el final común de las revisiones académicas de la literatura. Robert Hare, sin conciencia. Para empeorar las cosas, los psicópatas son notoriamente difíciles de identificar. Porque aunque interiormente son tan diferentes de nosotros como el día y la noche, exteriormente camuflan su naturaleza depredadora con lo que el psiquiatra del siglo XX Hobby Cluckley llamó una máscara de cordura. Los psicópatas son similares a criaturas depredadoras que imitan la apariencia y el comportamiento de sus presas. En su artículo Snake in the Grass, el psicólogo Daniel Jones explica que hay arañas en Australia que huelen y se comportan como hormigas. Algunas son tan convincentes que las hormigas permitirán que una araña viva permanentemente como una de ellas. Esta araña luego se alimentará de sus nuevos amigos, pero no se comerá todas las hormigas, ni siquiera una cantidad significativa. En cambio, extrae recursos lentamente, de manera sostenible y con el tiempo. Daniel Jones, serpiente en el pasto. Como la araña australiana, en el escenario social los psicópatas a menudo parecen normales. De hecho, tienden a ser más carismáticos, encantadores y seguros que la mayoría de las personas. Este atractivo social es parcialmente una función del hecho de que los psicópatas experimentan mucho menos estrés, miedo y ansiedad que el resto de nosotros. Pero también es el resultado de la capacidad notable del psicópata para mentir sobre su pasado, sus logros y su carácter de una manera que hipnotiza y a veces psicológicamente paraliza a sus víctimas. La mayoría de las víctimas que he conocido en mi trabajo han informado que su participación inicial con una persona psicopática y su asociación continua a pesar de que les causó dolor, fue un resultado directo de lo encantadora que podía ser. Innumerables veces, he visto a personas sacudir la cabeza y hacer afirmaciones como, era la persona más encantadora que había conocido, o sentí como si la hubiera conocido toda la vida, o tenía una energía que otras personas simplemente no tienen. Martha Stout, el psicópata de al lado. Afortunadamente, hay grietas en la máscara de cordura del psicópata. Una de estas grietas es un sentido patológicamente inflado de autoimportancia que los psicópatas encuentran imposible de ocultar. O como explica Robert Hare, los psicópatas tienen una visión narcisista e increíblemente inflada de su autoestima e importancia, una egocentricidad verdaderamente asombrosa y un sentido de entitlement, y se ven a sí mismos como el centro del universo, como seres superiores que están justificados en vivir según sus propias reglas. Robert Hare, sin conciencia. Los ojos de un psicópata también pueden revelar su naturaleza depredadora, ya que algunas víctimas informan que mirar a los ojos de un psicópata es como mirar a los ojos de un reptil, no importa su estado de ánimo, sus ojos son iguales, vacíos,
fríos, intensos e inquietantes. Esta similitud entre los ojos de un psicópata y los ojos de un reptil es una de las fuentes del mito contemporáneo de que existe una raza de humanoides reptilianos. Algunas personas responden a la mirada sin emociones del psicópata con considerable incomodidad, casi como si se sintieran presas potenciales en presencia de un depredador. Otros pueden verse completamente abrumados e intimidados, tal vez incluso controlados, con poca percepción de lo que les está sucediendo. Sea cual sea el significado psicológico de su mirada, está claro que el contacto visual intenso es un factor importante en la capacidad de algunos psicópatas para manipular y dominar a otros. Martha Stout, el psicópata de al lado. Otra forma de ver a través de la máscara de cordura del psicópata es prestar atención a su manera de hablar. A los psicópatas les resulta difícil mantener una narrativa coherente, sus declaraciones son a menudo contradictorias y están llenas de inconsistencias. Tienen tendencia a saltar de un tema no relacionado a otro, y cuando se les hace una pregunta se sabe que responden de una manera que es irrelevante para lo que se preguntó. Los psicópatas son conocidos por no responder a la pregunta que se les hizo o por responder de una manera que parece no tener relación con la pregunta. Robert Hare, sin conciencia. Algunos psicópatas también acompañan su discurso con movimientos exagerados de las manos. Los investigadores creen que los movimientos de manos de un psicópata son una función de cómo su cerebro procesa palabras, ideas y emociones. Pero los movimientos de manos también funcionan como una estrategia engañosa, distraen a los oyentes y dificultan captar sus inconsistencias y mentiras. Sobre un psicópata sometido a una evaluación psicológica, Robert Hare explicó, su narrativa iba acompañada de movimientos expansivos de las manos y expresiones faciales exageradas, una presentación dramática que cegó a nuestro entrevistador a lo que estaba sucediendo. Robert Hare, sin conciencia. La causa raíz de la psicopatía es desconocida, pero los estudios indican que los psicópatas son nacidos con una predisposición a la psicopatía. Son, en otras palabras, un producto de la naturaleza, no de la crianza. No hay un cuerpo convincente de hallazgos que vincule la característica central de la psicopatía, eso es, la ausencia de conciencia, con el maltrato infantil. De hecho, hay evidencia de que los psicópatas son influenciados menos por su experiencia temprana que los no psicópatas. Martha Stout, el psicópata de al lado. Aunque los psicópatas han plagado todas las sociedades a lo largo de la historia, el problema de su existencia se amplifica por las tendencias contemporáneas hacia la centralización política. Los gobiernos están extendiendo sus tentáculos en cada vez más áreas de la vida, las instituciones globales están tratando de poner al mundo entero bajo el mismo yugo de la tiranía, y los desarrollos en la tecnología están creando el potencial para una forma de gobierno totalitario que es mucho más invasiva que cualquier cosa que haya existido antes. Dado que los psicópatas anhelan el poder, ya que son naturalmente carismáticos, mentirosos habilidosos y no están constreñidos por la empatía, el miedo, la ansiedad y la culpa, es razonable suponer que algunos psicópatas gravitan hacia o están activamente establecidos en posiciones de poder político. En su libro Ponerología política, el psiquiatra polaco Andrzej Lobasiewski propuso el nombre de patocracia para el tipo de sistema político en el que los psicópatas gobiernan, y a menos que más personas sean conscientes de la amenaza de esta clase depredadora, este tipo de gobierno puede convertirse en una realidad plena. Acepto la denominación de patocracia para un sistema de gobierno en el que una pequeña minoría patológica toma el control sobre una sociedad de personas normales. Si un individuo en una posición de poder político es un psicópata, él o ella puede crear una epidemia de psicopatología en personas que no son, esencialmente, psicopáticas. Bajo tales condiciones, ninguna área de la vida social puede desarrollarse normalmente, ya sea en economía, cultura, ciencia, tecnología, administración, etc. La patocracia paraliza progresivamente todo. Andrzej Lobasiewski, Ponerología política.